El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de explicar el mensaje del Evangelio, siempre es bueno aclarar que cuando escuchamos los hermanos de Jesús, se nos está hablando de los parientes de Jesús. El Evangelio de hoy comienza diciéndonos que se le acercaron a Jesús su madre y sus hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra hermanos en la Biblia, debemos entender parientes. Por ejemplo, si ustedes leen Génesis 13:8, ahí Abraham y Lot se llaman hermanos. Y como sabemos, Lot era sobrino de Abraham y Abraham tío de Lot. Sin embargo, se llaman hermanos. Por lo tanto, cuando leemos hermanos de Jesús, hay que entenderlo como parientes de Jesús, porque María Santísima solamente tuvo un hijo, Jesucristo. Ella es virgen antes, durante y después del parto. Aclarado ese punto, vamos al mensaje del Evangelio de hoy. Se acerca María Santísima y los parientes de Jesús al Señor. Le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida que hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios, nos familiarizamos con Jesús. Cuando yo hago la voluntad de mi Padre Dios, soy más hermano de Cristo, me uno más a Cristo. Tengo una familiaridad especial con Cristo. Y la pregunta entonces es: ¿cómo saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios? Queridos hermanos, ya sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios. No hay que estar buscando revelaciones raras. Ya sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios. Es voluntad de nuestro Padre Dios que vivamos los 10 mandamientos, el decálogo. Es voluntad de nuestro Padre Dios que vivamos las bienaventuranzas. Es voluntad de nuestro Padre Dios que vivamos las 14 obras de misericordia. Es voluntad de nuestro Padre Dios que nos esforcemos por ser santos. Ya sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios. Y todo esto que les he dicho, los mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia, la santidad, se resumen en una frase: imitar a Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Imitar a Jesús. Que vea en nosotros un reflejo de su Hijo Jesucristo. Y esto es tarea de todos los días, no de un día. Todos los días, colaborando con la gracia que nos da nuestro Padre Dios, tenemos que esforzarnos por reflejar a Cristo.
Por eso la conversión es un trabajo de todos los días, sabiendo que lo primero siempre es la misericordia de Dios, como hemos escuchado en la primera lectura y el Salmo. Todos los días acogiendo la misericordia de nuestro Padre Dios, acogiendo la gracia que nos da el Padre, acogiendo la fuerza del Espíritu Santo, vamos transformándonos poco a poco en imagen de Cristo Jesús. Queridos hermanos, la tarea ya está puesta. Y sabemos que tenemos la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Ella es la primera que refleja a Cristo. Ella es la primera que ha hecho la voluntad de Dios. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que, colaborando todos los días con la gracia de Dios, esforzándonos en acoger esa gracia, reflejemos a Jesús y de esa manera haremos la santa voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que así sea.